Shalom, sean todos bienvenidos a la casa del Padre. Nos gozamos en poder estar un día viernes más aquí en la presencia del Señor. Y junto a los adoradores de la casa del Padre nos complacemos en llegar a su hogar para bendecir el nombre de nuestro Señor. ¡Qué alegría! El día séptimo, el séptimo día, Shabbat. Shabbat significa descanso, en el original del hebreo descanso, reposo, sabiendo que el Padre Celestial nos dio el verdadero descanso, el verdadero reposo, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él rendimos toda gloria, honra y alabanza. Y la palabra shalom, que significa muchas cosas, no significa solo paz. Muchas Biblias en nuestro idioma español y en el inglés se ha traducido como la palabra paz, mas la palabra shalom es muy amplia, significa muchas cosas, significa ser completo en todas las áreas de la vida, es volver a alguien completo, volver al estado original por el cual Dios nos creó. Por lo tanto, cuando decimos la frase Shabbat Shalom, estamos declarando que el descanso, el reposo, que es la presencia del Señor, inunde su vida y usted se torne a alguien completo en Cristo Jesús. Reciba ese shalom, reciba esa paz, reciba la prosperidad, reciba la armonía, reciba esa completud del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo sobre su vida en esta noche. Vamos a orar para comenzar este culto a nuestro Dios. Usted separe este tiempo para adorar. No es un tiempo para que usted vea, que sea un simple espectador. Esta semana el Espíritu Santo ha hablado mucho a mi corazón acerca de la mujer samaritana. Cuando el Señor se le aparece a la mujer samaritana y le expresa que Él busca verdaderos adoradores. El Señor no necesita adoración. Él no es alguien carente de alma, carente emocionalmente, que necesiten que le estén subiendo la autoestima, que le den adoración. A Él no le interesa la adoración. Lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que Él estaba en busca de adoradores, no de adoración. Jesús no está centrado en la adoración, sino en los adoradores, en las personas que adoran. Por lo tanto, usted cuando esté en su casa, no sea solo un espectador. No permita que este tiempo de pandemia en que hemos tenido que limitarnos a estar de esta forma adorando al Señor, venga a ser un impedimento para que usted adore. Porque el Padre busca verdaderos adoradores. Yo espero que el Padre encuentre en usted, en mí, en cada uno de nosotros, un verdadero adorador. Por eso sepárese. Trate de que no haya interrupciones mientras estamos haciendo el culto, porque no es la idea que usted esté como un simple espectador, sino como un adorador. Amén. Padre amado, en esta noche de Shabbat, rendimos a ti toda gloria, toda honra, toda adoración, reconociéndote como nuestro Padre amado, a Jesús, el Salvador, que fue entregado por ti como ofrenda para nuestras vidas, para darnos redención. Te agradecemos en esta noche, ofrecemos a ti acciones de gracias, ofrecemos a ti alabanzas, adoración. Nuestro corazón se derrama delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios de nuestros antepasados, eres el Dios de nuestro padre Abraham y de todo su linaje Israel, y también eres el Dios de nosotros, la semilla espiritual de Abraham a través de Jesús. Gracias porque has hecho un pacto con nuestras vidas, porque a ti te ha placido, Señor, garantizarnos una relación de amor, una relación cercana de seguridad. Gracias por fijarte en nosotros, seres humanos tan limitados, tan frágiles, tan débiles. Pero tú has querido hacer un pacto con nosotros y nos has amado de tal manera. Así como el Padre te amó a ti, Jesús, así también el Padre nos ama. Haz que nosotros seamos esos verdaderos adoradores que el Padre busca.
Capacítanos a cumplir con el pacto. Capacítanos a cumplir con los mandamientos de tu palabra, para que sea hallado nuestro corazón grato delante de ti. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean hallados gratos, sean hallados agradables, aceptos delante de ti, oh Señor. Acepta nuestra adoración, acepta nuestra alabanza, acepta nuestra acción de gracias que rendimos en esta noche. Gracias por Jesús tu Hijo, que es nuestro verdadero Shabbat. Gracias por Jesús, que no quiso hacer su voluntad, sino la del Padre, y obedeció hasta lo sumo, hasta lo último, hasta el último extremo. Y esa obediencia llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Señor. Por eso te rendimos a ti la adoración, porque solo tú eres digno, oh Jesús. Oh Señor, a ti es toda la alabanza. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cantemos al Señor. Cantemos una alabanza, aquella alabanza que dice que bajemos a la casa del alfarero. Jeremías tuvo esa visión cuando él dice que el Señor le dijo que bajara a la casa del alfarero. Y el Señor le dice, así como este alfarero quebró un vaso y lo hace todo de nuevo, ¿acaso yo no puedo hacer así contigo, oh casa de Israel? El Señor te dice en esta noche que Él quiere moldear tu vida para que puedas ser hecho de nuevo a su imagen, a su semejanza. Aleluya. Cantemos la casa del alfarero, que se sitúa en Jeremías 18, como Jeremías tuvo esta visión. Descendemos a tu casa, oh alfarero perfecto, alfarero bueno. Descenderé hasta yo el suelo tocar, hasta mi alma a ti derramar, hasta que me puedas quebrar. Descenderé, y cuando más bajo yo esté, rendido, postrado a tus pies, transfórmame. Bajo a la casa del alfarero, necesito ser moldeado de nuevo. Él sé que soy barro, Señor. No soy nada sin tu presencia, oh Dios. Bajo a la casa del alfarero, necesito ser moldeado de nuevo en vaso de honra, Señor. Haz de mí como sea tu voluntad. Oh sí, Señor, haz conforme a tu voluntad en mí, oh Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, a tu semejanza. Haz tu obra, oh alfarero perfecto. Descenderé hasta yo el suelo tocar, hasta mi alma a ti derramar, hasta que me puedas quebrar. Descenderé, y cuando
hizo en el Getsemaní, cuando Él no se negó a sí mismo. Él te dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Yo te digo en esta hora, nosotros tus adoradores te decimos, haz tu voluntad en nuestras vidas, que no se haga la nuestra, sino la tuya. Moldéanos a tu imagen, transfórmanos cada día. Como Filipenses 1:6 dice, que tu obra que tú comenzaste en nuestras vidas la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Haz en nosotros, transfórmanos, Señor, quebrántanos, corta toda pecado, toda maldad de nuestras vidas y llévanos a la imagen del Hijo de Dios, a tu imagen y semejanza, oh Señor. Esa es nuestra oración, te lo pedimos, Padre. Oh, aleluya. A la casa del alfarero necesito ser moldeado de nuevo. Bien sé que soy barro, Señor. No soy nada sin tu presencia, oh Dios. Bajo a la casa del alfarero, necesito ser moldeado de nuevo, un vaso de honra, Señor. Haz de mí como sea tu voluntad. Aleluya. Haz de nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Y ese es nuestro pedido esta noche, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas por ti. Que, como dice el Salmo 139, tú examines nuestro corazón, porque solo tú nos conoces. Examínanos, transfórmanos y úsanos, Señor. Examíname, Señor, tú me conoces. Quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se vea solo a ti, y así úsame, Señor. Úsame y como un faro en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de la forma que te agrada, cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame. Examíname, Señor, tú me conoces. Quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí
Dile al Padre que Él te use. Úsame, Señor. Pídeselo a Él. Úsame. Y como dar en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de la forma que te agrade, cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, examíname, transfórmame, Señor, lléname, Señor, y úsame, Señor. Y como dar en plena noche, como puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, como flecha que da en el blanco. Quiero ser usado de la forma que te agrade, a cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí toda mi vida, úsame, Señor, úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, y úsame, Señor, y úsame, Señor. Aquí estamos, Padre, para que tú nos uses, para que nos transformes. Sonda nuestro corazón, examina nuestro corazón y ve si hay en mí un camino malo. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Llénanos con el bautismo de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Como tu palabra dice, que seáis llenos
embriagados con el Espíritu Santo. Y así como el Padre te envió a ti, Jesús, tú nos envías a nosotros. Usa nuestras vidas para que seamos canales de bendición a todo aquel que no te conoce. Para que seamos esa flecha en las manos del valiente, que es lanzada y da en el blanco de aquel que necesita conocerte. Toma nuestras vidas, oh Señor. Las entregamos hoy delante de ti, delante de tu altar. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar ahora a la palabra del Señor en esta noche de Shabbat. Continuaremos hablando acerca de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Así es que colóquese cómodo ahí para recibir la palabra del Señor. Bien, amados, qué placer es poder compartir la palabra del Señor y poder dar continuidad a esto que estamos aprendiendo ya hace algún tiempo acerca de los pactos, del pacto de Dios con la humanidad, con diferentes hombres fieles a lo largo de la historia de la humanidad. Y estamos en el pacto abrahámico, el cual hemos venido ya aprendiendo acerca de las palabras. Dimos mucho énfasis, profundizamos mucho en las palabras de bendición y también hablamos hace poco acerca de las maldiciones, promesas de maldición, los términos, ¿cierto? Que aprendimos que eran la fe y la obediencia para poder accesar, para poder activar las promesas de este pacto, las promesas de bendición. Los términos que nosotros debemos cumplir son los términos de fe y obediencia. Y el domingo pasado nuestro pastor Cristian estuvo hablando acerca de el sacrificio. Ya pasamos a la segunda parte de cada pacto, que es la sangre. Y ahí él habló acerca de los sacrificios, ¿cierto? Él habló acerca de cómo el pan y el vino, esta comida, este alimento de pacto, viene a representar la sangre y el cuerpo del animal. Habló también acerca de los animales del sacrificio y del sacrificio de Isaac que Dios demandó de Abraham. También él habló acerca del sacerdocio de Melquisedec como mediador y del sacerdocio de Abraham. Y hoy día nosotros vamos a continuar con el pacto abrahámico hablando acerca del santuario. Dentro de la sangre encontramos el sacrificio, el mediador y el santuario. Y dentro del santuario encontramos al sacerdocio de Abraham. Este sacerdocio que comenzó primero con Adán, luego con Noé, con Job y continuó a través de los padres por Abraham, Isaac y Jacob hasta llegar al sacerdocio levítico. El hecho de que Abraham construyó altares y ofreció sacrificios en obediencia a Dios muestra que él era el sacerdote de su casa. Y es lo que hemos venido hablando acerca hace ya un tiempo sobre el sacerdocio patriarcal que Dios estableció a través de los hombres jefes de hogar. Y vimos entonces cómo Adán fue constituido como un sacerdote en su propia casa. Noé, un nuevo Adán, ¿cierto? Porque él parte con una nueva raza de seres humanos en el cual es constituido como el sacerdote de esta nueva generación, de esta nueva raza, de su familia. Job se muestra siendo un sacerdote de su propio hogar y llegamos a Abraham como el sacerdote de su casa y eso lo encontramos en Génesis 15, capítulo 18 y capítulo 19.
Tenemos, por tanto, el altar de Abraham, donde él invocó el nombre del Señor. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice así: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y se fue de allí a un monte al oriente de Betel y armó su carpa, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Entonces él edificó altar al Señor. Eso también lo encontramos en Génesis 13, del 1 al 4, en el 18, del 22 al 9. También Isaac hizo un altar al Señor cuando él invocó el nombre del Señor. Génesis 26, 25 dice que él hizo un altar al Señor. Génesis 26, 25. También el altar de Jacob, cuando el Señor se le apareció, lo encontramos en Génesis 33, 20. Ese me gustaría que lo leamos. Génesis 33, 20. Y a ver si me ayudan a alguien aquí con un reloj para poder controlar el tiempo. Génesis 33, 20. Bien, cuando haya cumplido una hora, me puede recordar, por favor. 33, 20 dice así: y erigió allí un altar y lo llamó el Dios de Israel. Estamos hablando de Jacob. Quiere decir que Abraham, luego Isaac y luego Jacob fueron sacerdotes de su hogar, sacerdotes de aquella casa donde Dios los estableció. Y Jacob entonces es la tercera generación de Abraham que continúa este sacerdocio patriarcal que Dios les estableció a ellos. Y el altar fue más tarde incorporado al pacto mosaico en el tabernáculo de Moisés. Y eso lo encontramos en Éxodo 27 del 1 al 9. El santuario entonces en este pacto es establecido a través de altares de sacrificio, donde serían ofrecidos ofrendas de expiación, ofrendas de adoración, ofrenda de libación. Entonces aquí encontramos una figura de lo que más tarde en el nuevo pacto sería el altar de sacrificio, la cruz del Calvario. Pasemos al sello ahora. En el sello encontramos que el pacto abrahámico fue un pacto de circuncisión, porque su sello era el rito de la circuncisión. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Como puede ver, aquí encontramos un pacto que fue marcado por un rito de la circuncisión, un símbolo. Génesis 17:11 lo establece como un símbolo que habla acerca de una marca, un sello, por el cual serían un pueblo único delante del Señor, y este derramar de sangre a través de la circuncisión. Para quien no sabe lo que es la circuncisión, es el acto de cortar aquella piel del prepucio que sobra del aparato reproductor masculino, y que Dios estableció que el pueblo de Israel, a través de Abraham en primer lugar, tenía que tener el sello de ese derramar de sangre para mostrar santidad, castidad, mostrar consagración completa delante del Señor.
Génesis 17:11 habla acerca de este símbolo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu simiente después de ti. Aleluya. Significa que este pacto es válido aún para este momento. Y de hecho siempre será, porque ellos debían aprender esto, que este pacto estaba enlazado con la justificación por fe, que significa ahora que es una parte del nuevo pacto, que se refiere también al pacto perpetuo. Aleluya. Entonces ahí encontramos el símbolo. El sello, Romanos 4:11, lo establece como un sello. No es más un símbolo, sino que lo establece ahora como sello. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la circuncisión. Claramente dice que su justicia fue por fe y fue recibida mucho antes de la circuncisión. Aleluya. También es una señal, ¿cierto? La Biblia lo establece como señal para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, lo puso el Señor como un sello y también como una señal, para que también a ellos les sea contado por justicia. Leo de nuevo todo el versículo. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la circuncisión. Entonces, como podemos ver, es un sello y es una señal. Recordemos que cada pacto de sangre que Dios hace con alguno de los fieles de la tierra tiene los tres elementos de las palabras, la sangre y el sello. Y dentro de las palabras ya vimos todas las promesas de bendición, de maldición, los juramentos que Dios hizo. Dios dijo: juré por mí mismo que he de bendecirte. Hay términos. ¿Cuáles son los términos de este pacto? Son los términos de la fe y de la obediencia. Si tú no cumples, si Abraham no cumplía y toda su descendencia no cumplía los términos de este pacto, que eran la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos, no podía tener acceso a las promesas de bendición. Y es lo que hoy día ocurre con nosotros. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la semilla de Abraham, la semilla espiritual de Abraham a través de Jesucristo. Si nosotros no cumplimos con estos términos del pacto abrahámico, que son la fe y la obediencia, muy difícilmente, imposible diría yo, tendríamos acceso a las bendiciones, a las promesas de bendiciones, que son muchas y que ya las aprendimos y que no las voy a repetir ahora porque profundizamos mucho en ellas en los cultos pasados. Usted puede ir a aquí mismo en nuestro canal de YouTube y revisar hacia atrás, donde comenzamos a hablar del pacto abrahámico, y ver cuáles son todas esas promesas de bendición. Y como todo pacto tiene también un santuario, la sangre, y dentro de la sangre está el santuario, vimos que el santuario es el altar de Abraham, el altar de Isaac, el altar de Jacob, donde los sacrificios eran presentados delante del Señor en adoración, en expiación, en libación. Y también hoy encontramos también aquí en este pacto el sello. Como todo pacto tenía que ser sellado. ¿Y cómo Dios lo sella? A través de un acto de obediencia que tanto Abraham como Isaac, Jacob y todos sus descendientes debían obedecer al Señor, actuando o realizando el rito de la circuncisión. ¿Para qué? Para que a través de esta señal y de este sello pudieran ellos tener acceso a una plena bendición de parte de Dios y una relación íntima de seguridad con Yahvé.
Entonces, a través de este rito había el corte de la carne, envolviendo entonces el derramamiento de sangre. Es imposible que un rito de circuncisión donde es cortada una parte de la piel no tenga derramamiento de sangre. Entonces, aquí encontramos en este sello también un derramar de sangre, y eso está en Génesis 17 del 9 al 11. Al momento de realizar el rito de la circuncisión, se invocaba el nombre del niño, a cual se le estaba circuncidando al 8º día. Y es por eso que Jesús, usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, es llevado por sus padres, José y María, al 8º día para ser presentado y circuncidado, porque era la ley que Dios, o el pacto que Dios había hecho, no la ley, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Era el sello de este pacto, y Dios dijo que no solo él, no solo su hijo, no solo su nieto, sino toda su descendencia tendría que pasar por este rito, que es el derramamiento de sangre a través de la circuncisión. Entonces era invocado el nombre del niño, y también se realizaba esto al 8º día. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 21:4, la invocación del nombre del niño. Lucas 1:59, usted va a encontrar ahí qué sucedió con Jesús. Y Lucas 2:21. Al 8º día, entonces, Génesis 17:12, Lucas 1:59. ¿Cuál es el significado de este ritual? ¿Cuál es el significado? Era la evidencia exterior del compromiso interior con los términos del pacto. Recuerda que en los otros pactos siempre ha habido un sello. En el pacto de Adán, ¿cierto? En el pacto adámico hubo un derramar de sangre a través del animalito que Dios sacrificó para confeccionar las ropas de pieles, ¿cierto?, de Adán y Eva. El sello de ellos, de ese pacto con Adán, fue sus túnicas de piel que Dios colocó sobre ellos. En el pacto edénico, más atrás, en el Edén, hubo un derramar de sangre, ¿cierto?, a través, cuando Dios le abre la costilla a Adán y forma a la mujer, y ahí entonces se forma y se produce un sello. Entonces aquí en el pacto abrahámico el sello es la circuncisión. Está mostrando lo que hay en el corazón. Pablo mucho después viene a decir que ya no es necesario actuar más con el rito de la circuncisión, y sí que vuestros corazones sean circuncidados. Bueno, aquí Dios en este pacto abrahámico establece que debían mostrar de una forma visible que el pacto que ellos tenían, que el compromiso de su corazón con los términos del pacto estaba a la luz de todos a través del rito de la circuncisión. Solo por la obediencia a la circuncisión, de la circuncisión a la semilla de Abraham, podían entonces entrar en esta relación con Dios y disfrutar de sus promesas. Si ellos no obedecían, entonces no podrían disfrutar de cada promesa de bendición que Dios había hecho, que eran muchas y muy buenas, muy deliciosas, muy contundentes, muy suculentas, esas promesas de bendición. Yo creo que cada uno de nosotros quisiera ser bendecido en todas las áreas que Abraham era bendecido, porque Abraham era rico, bendito en bienes materiales, sin límites. Era tantas sus riquezas que comenzaron a pelearse los criados de Lot con los criados
de Abraham porque ya eran muchos los bienes que tenían. Y tuvieron que dividirse, separarse, ¿cierto? Y usted conoce la historia de lo que ocurrió con Lot después que se fue a la región de Sodoma que él eligió. Entonces, aquí vemos que hay promesas, pero es necesario que ellos cumplan con el rito de la circuncisión en obediencia a los términos del pacto. ¿Cuál es la importancia de este rito? Era tan importante que Dios procuró matar a Moisés por la falla de llevar su familia a entrar a una relación de pacto con Dios, ¿cierto? Por la circuncisión. Dios buscó matar a Moisés porque él falló en esto. Moisés no podría libertar al pueblo de Dios, Israel, en la base del pacto abrahámico cuando su familia no tenía el sello de este pacto. Moisés fue llamado por Dios, fue levantado por Dios. Él fue para sacar al pueblo de Israel de Egipto, liberarlo. Pero él no podía fallar a un pacto, no podía fallar a los términos de un pacto. Por lo tanto, él, que fue escogido, sale de la tierra de Egipto junto al pueblo, pero él no había hecho pasar a su hijo por navaja. El hijo no había sido circuncidado. Y en ese momento Dios se indigna, se enoja de tal manera que quiere matar a Moisés, porque él estaba fallando en algo tan importante, algo establecido en un pacto. Dios es Dios de pactos. Esto no es juguete, esto no es jugarreta. Nosotros no podemos jugar con Dios. Aquello que Dios ha establecido, aquello que Dios dijo que había que obedecer. Yo no puedo decirle, Dios, pero tú entiendes, nosotros salimos, mi esposa no es judía. Él podría haber dicho, mi esposa no es hebrea, por lo tanto estamos saliendo y por eso yo no circuncidé. En fin, podría haber inventado cualquier excusa, pero a Dios no le interesan tus excusas o las excusas de Moisés o la excusa de cualquier hombre. Porque cuando Dios ha establecido un pacto y Dios ha establecido los términos y Dios ha establecido el sello, tú obedeces o obedeces. No tienes otra salida, no hay otra oportunidad, no hay otra opción. Entonces, esto es muy importante. Lo encontramos en Éxodo 2, 23 al 25, Éxodo 3, del 1 al 6, el 4, del 24 al 26. Era tan importante que ningún israelita o extranjero podría participar de la Pascua sin tener el sello de la circuncisión. Nadie. Eso está en Éxodo 12, del 43 al 51. Entonces, para Dios era muy importante. En cuarto lugar, encontramos el cumplimiento de este rito. A pesar de que el pacto abrahámico se focaliza en el aspecto externo de la circuncisión, el nuevo pacto focaliza sus aplicaciones internas. Hoy día Dios no exige que los hombres se circunciden. Y algunos estarán diciendo, aleluya, gloria a Dios. Porque en aquella época era sin anestesia, sin bisturí, sin pabellón, a sangre fría, con un cuchillo hecho de piedra. Imagínese. Pero Dios establece que nuestro corazón es el que tiene que estar circuncidado a partir del nuevo pacto hecho por Jesús. Hasta los profetas reflexionaron acerca de la realidad del nuevo pacto. Deuteronomio 10, 16, 36. Leamos Deuteronomio 10, 16.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Los profetas hacen este llamado de atención al pueblo de Israel que sale de Egipto bajo el pacto abrahámico, que conoce muy bien cuáles son los términos, cuál es el sello, cuál es el santuario, cuál es la sangre que debe ser derramada. Ellos conocen muy bien cuáles son las promesas del pacto, promesas de bendición, promesas de maldición. Pero habían desviado su corazón. Por eso aquí Moisés los exhorta y les dice: no circunciden solo el prepucio de su aparato reproductor, sino también el de vuestro corazón. Y no endurezcáis más. Es decir, ya no seáis más orgullosos, ya no seáis más arrogantes, no seáis más rebeldes, sino que humíllese su corazón delante de Yahvé, Dios. Los profetas entonces, en Jeremías 4:4, 6:10, Ezequiel 44:7, y esto lo vemos cumplido en Cristo Jesús, el que hizo pacto con sus discípulos, que vino a cumplir todos estos rituales, que vino a cumplir con el pacto abrahámico, siendo la semilla mesiánica de Abraham, el primogénito de muchos hijos que fuimos injertados en la vid. Entonces, aquí encontramos que en su experiencia como bebé, Jesús cumplió con este ritual que era tan importante. Lucas 2:21. Dice así: y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. Aquí encontramos 2 partes, 2 actos del ritual, de este rito de la circuncisión. Primero, es llevado a los 8 días, 8º día. Segundo, es circuncidado. Tercero, dije 2, pero son 3. Y el tercero, invocan el nombre del niño. ¿Cuál era el nombre que ellos invocaron? El nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Aleluya. Y este nombre le fue puesto por el ángel, dice la palabra del Señor, antes que fuera concebido en el vientre. En el bautismo, en el río Jordán, también él viene a cumplir con este rito. Lucas 3:21 al 23. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Aleluya. Aquí encontramos entonces también que en el bautismo en el río Jordán, él cumplió. En Cristo Jesús se cumplió este pacto abrahámico y este rito. En el agua, apuntando para su muerte, ¿cierto? Cuando es puesto debajo del agua, habla de su muerte. Cuando él sale del agua, apunta a su resurrección. Y recibiendo el nombre Cristo, ¿cierto? Porque dice: este es
el Cristo. Entonces, recibiendo el nombre de Cristo, apuntamos o apuntando para la exaltación, para su exaltación. Porque dice la Biblia que Él fue exaltado a lo sumo. Aleluya. Y en su experiencia en el Calvario también encontramos este pacto abrahámico cumplirse y el rito de la circuncisión. Lo encontramos entonces en el Calvario, Hechos capítulo 2, verso 22 al 36. Porque en su crucifixión hay un corte, el cuerpo es partido y es vertida, es derramada toda la sangre. Entonces en la cruz del Calvario, este acto este ritual, este rito de circuncisión, en la crucifixión de Jesús, lo vemos cumplido en Cristo. Hechos 2, del 22 al 36, usted lo puede leer porque es largo. Habla de su resurrección también y habla de su exaltación. Y en la resurrección, que fue al 8º día, después del pacto que Jesús hizo con sus discípulos, al 8º día de haber hecho este pacto, Él resucitó. Y también la Biblia dice que resucitó al 3er día después de haber muerto, según el calendario hebreo y el reloj de Israel. Encontramos que Jesús murió en la víspera de, 3 días antes de un Shabbat, porque a primera hora de la mañana del Shabbat, es decir, el sábado, en la mañana temprano, las mujeres fueron a la tumba y el Señor había resucitado. Por lo tanto, Él resucitó en un Shabbat. Si usted saca la cuenta, considerando que el día parte al ponerse del sol, cuente del Shabbat, ¿cierto? 3 días hacia atrás. Al 3er día serían 2 días hacia atrás, ¿cierto? Y ahí usted saca la cuenta. Si el Shabbat comienza el viernes en la noche, el jueves en la noche sería un día, el miércoles en la noche sería otro día. Entonces saque la cuenta hacia atrás, cuándo fue que Jesús murió, cuándo resucitó. La Biblia dice en el Shabbat muy temprano, en el sábado en la mañana, y entonces encontramos su resurrección. Es decir, cumple según el momento en que Él hizo el pacto con sus discípulos, al 8º día de haber resucitado. Ahí se cumple entonces este ritual de circuncisión, que es una señal, que es un símbolo, que también es un sello y que se cumple en la muerte de Jesús. Y su exaltación, porque el nombre de Jesús, este nombre fue exaltado y el Señor fue recibido en los cielos por el Padre y fue exaltado hasta lo sumo. Aleluya. El cumplimiento ahora en el cristiano. Nosotros que somos hijos de Dios y a través de Cristo Jesús somos llamados esta semilla espiritual. A través de Jesús se cumple también este acto, este rito del pacto abrahámico. Se cumple en nosotros cuando en el bautismo en agua, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, renunciamos a nuestra naturaleza pecaminosa, renunciamos al pecado, al mundo, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y decidimos seguirlo. En ese momento tomamos la decisión de bautizarnos para públicamente confesar que Cristo es nuestro Señor
nosotros descendemos a las aguas del bautismo. Y eso lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20, en Hechos 2, 36 al 41 y en Colosenses 2, del 11 al 13. Entonces, en el agua nosotros nos identificamos con su muerte. Fuera del agua, cuando salimos, ¿cierto? Porque el bautismo es por inmersión, para que cuando tú seas sepultado bajo el agua, estás proféticamente anunciando tu muerte, así como el Señor fue bautizado por inmersión y su cuerpo fue colocado debajo del agua. Nosotros, al salir del agua, igual que Jesús, nos identificamos con su resurrección. Y en el nombre, porque cuando somos bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el nombre de Dios es invocado. El nombre de Dios es invocado y ahí se cumple el rito de invocar el nombre del niño, en este caso el Hijo de Dios. Y en la circuncisión del corazón, entonces Colosenses 2, 13, del 11 al 13, Romanos 6, del 1 al 4, habla acerca de la circuncisión de nuestro corazón. Romanos 6, 1 al 4. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aleluya, aleluya. Y Colosenses capítulo 2, del 11 al 13, también nos habla acerca de la circuncisión del corazón. Aleluya. En quien fuisteis también circuncidados con la circuncisión hecha sin mano de hombre, en la cual os despojó enteramente de vuestra naturaleza pecaminosa, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, y en él también fuisteis resucitados con él por la fe en la operación de Dios que lo levantó de entre los muertos. Oh, aleluya. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. El Señor nos perdonó, hizo este corte de la vida carnal. Es decir, cortamos con el mundo, cortamos con el pecado, fue cortado nuestra relación con Satanás, con el mundo y con la vida pecaminosa. Y experimentamos novedad de vida. Es lo que nos dice Romanos 6. Experimentando esta novedad de vida porque nacemos a una nueva vida.
no ya la vida que llevábamos antes, no una vida llena de pecado, llena de resentimientos, llenos de dolores, de rencor, no una vida con manchas en nuestra alma, en nuestro corazón, no una vida atraída por el pecado, sino una nueva vida santificada, purificada en Cristo Jesús, caminando entonces en la naturaleza del Señor Jesús, del nombre del Señor Jesús. Entonces el sello de la circuncisión de Abraham fue cumplido en el nuevo pacto con la circuncisión del corazón, según Romanos 2, 24 al 29. Entonces la promesa general de este pacto, del pacto abrahámico, sobre la semilla del Mesías, nacido de mujer, la cual fue prometida a la raza de Sem bajo el pacto noético, se cumplió todavía más, se afirmó todavía más a Abraham, que se volvería el padre de la nación escogida, Israel, a través de quien el Mesías vendría. Entonces, como lo más amplio, como este pacto como el más amplio, como el más relevante de todos los pactos del Antiguo Testamento, implícita o explícitamente, incluye en sí todas las previas y subsecuentes pactos. Su cumplimiento final está en el nuevo pacto a través de Cristo y a través de su iglesia. Gálatas 3. Es decir, queridos, en Cristo Jesús, este pacto abrahámico vino a ser cumplido en la semilla mesiánica que es Cristo Jesús. Se cumplen todas las promesas de bendición, se cumplen todos los ritos. Jesús cumplió con todos y cada uno de ellos y agrega más bendiciones. A través de la muerte de Cristo Jesús se cumple la circuncisión de una vez por todas y para siempre, a través del corte de su cuerpo, de la sangre derramada en la cruz. Él viene a abolir el acto de la circuncisión, pero no del corazón. Porque la circuncisión, que habla de santidad, que habla de consagración, que habla de cortar con toda vida pecaminosa, de cortar con el pecado, Cristo Jesús lo cumple en la cruz y hoy lo afirma para que tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, cumplamos con la circuncisión de nuestro corazón. Aleluya. Y también todo esto que el pacto abrahámico viene a incluir, esta profecía, esto que fue prometido a la raza de Sem, luego a Noé, ¿cierto? Bajo Sem, luego a Abraham, y se cumple en Jesús, el Mesías prometido, la semilla mesiánica de Abraham. Entonces, hoy en Cristo Jesús, su iglesia también es circuncidada, lavada por la sangre de Jesús, y a través del bautismo lo que estamos haciendo es morir a nuestra antigua naturaleza y resucitar juntamente con Cristo para andar en novedad de vida, donde el nombre de Dios es invocado sobre nuestras vidas. Aleluya. Yo creo que es tan amplio este pacto, tan difícil quizás de explicarlo, de asimilarlo, pero quiero invitarte a que tú cierres tus ojos en este momento y que puedas darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo a través de este pacto. Cómo se vino a cumplir en Cristo Jesús, en la circuncisión al 8º día de haber nacido, en la muerte en la cruz del Calvario, que es la más importante y que nos compete a nosotros, porque la iglesia de Jesús, solo a través del nuevo pacto, hoy nosotros nos tornamos herederos de todas estas grandes promesas que Dios hizo a Abraham y coherederos con Cristo. Cierre sus ojos, dele gracias al Señor por este pacto, y dele gracias al Señor por la palabra revelada
a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tan gran pacto que tú hiciste con Abraham y que luego lo cumpliste en toda la descendencia de Abraham, principalmente en el Mesías prometido, en la semilla de Abraham, la semilla mesiánica que es Jesús nuestro Salvador. Gracias porque Él cumplió con todos estos rituales de la circuncisión, pero además de eso vino a enseñarnos y a cortar de raíz de nuestras vidas todo pecado, toda alianza con el mundo, toda relación con Satanás, y nos hizo libres a través de aceptar el pacto hecho por Jesús en la cruz del Calvario, a través de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Nuestro corazón es circuncidado, nuestro corazón es cortado de toda iniquidad, de toda maldad, y es vuelto hacia ti para andar en novedad de vida, caminando en la naturaleza del Señor Jesús. Lo que tú siempre has deseado es que nosotros seamos más parecidos a Jesús y que nuestra naturaleza se vuelva cada día más a tu imagen, a tu semejanza. Gracias, Señor. Gracias por entregarnos tan hermoso y tan profundo, tan profunda revelación y tan gran pacto que has hecho con nosotros. Seremos cuidadosos de ser obedientes a ti, de ser fieles, de actuar con los términos del pacto que son la fe y la obediencia. Seremos cuidadosos de tener fe, de tener obediencia a cada uno de los mandamientos, a cada uno de los mandatos que tú has dejado en tu palabra, que tú mandaste que debíamos cumplir a través de este pacto abrahámico. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que nos capacites para ser obedientes cada día y andar en novedad de vida. Nosotros somos ese altar hoy que ofrece adoración, que ofrece alabanza. Nos presentamos en nuestros cuerpos, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, Señor, como altar de sacrificio que invoca el nombre del Señor. En esta noche, Señor, te invocamos y tú has de revelarnos a Jesús, has de revelarnos el amor del Padre y has de revelarnos cada una de las promesas de este pacto que tú hiciste con Abraham, con Jesús y con tu iglesia a través de el nuevo pacto. Gracias, Señor. Te adoramos. No somos dignos de tan gran pacto. No somos dignos de recibir tan grandes promesas. Pero solo podemos agradecerte, solo podemos honrarte, adorarte, solo podemos darte toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos. Que el Señor traiga un buen descanso para sus vidas en esta noche. Tengan un hermoso descanso. Que la paz, la gracia, el amor del Padre Celestial y que el gozo de su Espíritu llene sus corazones. Tenga una buena noche de descanso, un feliz Shabbat. Comience a descansar y a reposar en Él. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos este domingo. Nos encontramos a las 11 de la mañana con la ayuda de nuestro Padre. Shabbat Shalom. Que se llene tu